pueden ser hidratos de carbono y proteínas, mediante refractometría, que es un método físico-químico muy sencillo, rápido para determinar. Para utilizar la refractometría como un medio cuantitativo, repasemos lo que es el índice de refracción, ¿sí? Porque el método se basa en la medida del índice de refracción. Y el índice se basa en el cambio de la dirección de la luz monocromática que incide oblicuamente sobre una superficie. Supónganse que la superficie es esta línea horizontal que divide dos medios, uno en este caso menos denso como el aire y uno más denso como el agua o un cristal. ¿Sí? Si la luz incide oblicuamente, parte de la luz se refleja, es decir, que vuelve al mismo aire, ¿sí? El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, ¿sí? Y otra parte de la luz ingresa al segundo medio, se refracta, ¿sí? El ángulo de refracción es distinto al ángulo de incidencia y depende de la densidad del medio. ¿Está bien? Entonces nosotros lo que vamos a utilizar es el ángulo de refracción de la luz monocromática. Recuerden que debe ser monocromática, es decir, una sola longitud de onda. No puede ser luz blanca como la que tenemos en las casas. El ángulo de incidencia es el ángulo que forma el rayo incidente de luz con la vertical, y el ángulo de refracción también es el rayo. Es el ángulo que forma el rayo con la misma vertical en la superficie. Si tomamos un índice de refracción mayor que 1, que es lo que se realiza comúnmente, están tabulados para la mayor parte de los sistemas puros, tenemos que utilizar que el rayo pase del medio ópticamente menos denso hacia el más denso. Y de esa manera, estaríamos en el segundo caso, si el rayo incidente está en el medio menos denso, el ángulo de incidencia va a ser mayor al ángulo de reflexión y por lo tanto la relación seno del ángulo de incidencia sobre seno del ángulo de reflexión va a ser mayor que 1. Ese cociente se define como índice de refracción del medio. ¿Comprendido? Como es opcional, generalmente se toma esta convención, ¿sí? Hacer pasar del medio menos denso al más denso. Fíjense que si estamos en el caso contrario al que tienen acá en la figura, o sea que pasan del más denso al menos denso, el ángulo de incidencia va a ser menor que el ángulo de reflexión. Si aumentamos el ángulo de incidencia, va a aumentar el de reflexión hasta que llegue a 90 grados. Es decir, que el ángulo que incide va a salir sobre la superficie, no va a ingresar al segundo medio. Y esa es la situación en la cual vamos a realizar la lectura con un refractómetro. ¿Estamos? Si bien el índice de refracción se define haciendo pasar la luz de un medio menos denso al más denso, en el equipo vamos a hacer al revés, vamos a incidir por el más denso y va a pasar al menos denso. Y con un dial del equipo vamos a aumentar el ángulo de incidencia hasta que el de refracción sea de 90 grados. Es decir, que vamos a tener mitad del campo de ese instrumento lleno de luz y mitad del campo de ese instrumento a oscuras. ¿Comprendido? Es decir, que vamos a utilizar ese fenómeno. ¿Comprendido? A ese rayo lo llamamos rayo crítico. ¿Comprendido? Entonces, en el equipo, en el refractómetro, lo que vamos a hacer es variar el ángulo de incidencia hasta que
en el medio menos denso no haya luz. ¿Comprendido? Es una medida muy fácil de realizar y muy sencilla. Recordemos entonces que el seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de refracción se denomina, lo definimos como índice de refracción. Ese índice de refracción va a variar con la temperatura, ya que al variar la temperatura varía la densidad de los medios, con la longitud de onda utilizada, generalmente es una lámpara de sodio, ¿sí? Y la presión para el caso de que se estén midiendo sobre gases o que tengan gases incluidos en el material con el que estamos trabajando. Si mantenemos constantes esos tres factores, temperatura, longitud de onda y presión, ¿sí? El índice de refracción es una constante física de las sustancias puras y también de soluciones. Es por eso que se utiliza generalmente para determinar la pureza de aceites esenciales y cualquier otra sustancia con alta pureza. El método es exacto y rápido. Es por eso que se utiliza comúnmente en investigación y en clínica para la determinación de concentraciones, tanto de proteínas como de hidratos de carbono, por ejemplo, la glucosa. Entonces, el equipamiento va a tener regulación de temperatura, se va a utilizar una lámpara de luz constante, ¿sí? Con una longitud de onda constante, ¿sí? Una línea del sodio, y vamos a realizar un estudio en función de la concentración de las soluciones, índice de refracción en función de la concentración e índice de refracción en función de la temperatura. Cuando estudiamos en función de la concentración, la temperatura tiene que ser constante. Y cuando estudiamos en función de la temperatura, la concentración tiene que ser constante. Veamos qué pasa con el índice de refracción si aumentamos la concentración de la solución. Supongamos que tenemos una solución de sacarosa o de glucosa o una concentración proteica. Si aumentamos la concentración de esa macromolécula, el índice de refracción va a aumentar. ¿Sí? Acá, si bien todas son líneas enteras, en realidad la gráfica sería esta, la recta que sube con pendiente beta, tangente de beta, ¿sí? Fíjense que a concentración cero medimos un índice de refracción. No es igual que la ley de la media. ¿Por qué? Porque si tenemos agua con proteínas, a concentración cero tendremos agua y el agua tiene un índice de refracción constante. Lo mismo si es una solución de sacarosa. Entonces, es una recta con pendiente positiva igual a la tangente de beta y ordenada al origen igual a N0, donde N0 es el índice de refracción del solvente. Entonces, el índice de refracción a cualquier concentración se puede determinar con esta recta. ¿Comprendido? Para expresar la variación del índice de refracción en función de la concentración, utilizamos un coeficiente alfa, lo llamamos coeficiente de corrección, ¿sí? Que se define como la variación del índice de refracción respecto al índice de refracción tomado como referencia, en este caso sería el del agua, ¿sí? Por unidad de concentración. Y lo vamos a despejar. Como se utiliza alfa para este coeficiente, fíjense que el ángulo que forma con la horizontal ya no lo denominamos alfa, como hacemos siempre en matemática. Ahora vamos a utilizar beta. La ecuación del índice de refracción para diferentes concentraciones, es decir, que es una función que depende de la concentración, se debe realizar a temperatura constante. Y la expresión es de una recta que no pasa para el origen, ¿sí?
que en realidad tiene una ordenada en el origen. Acá está, esta es la ordenada en el origen, ¿sí? Esta distancia, índice de refracción 0. Esa ecuación será índice de refracción, va a ser igual al índice de refracción de referencia, más una pendiente por la concentración. ¿Sí? La pendiente la definimos como el índice de refracción de referencia por el coeficiente alfa. Si despejamos el coeficiente alfa, fíjense que acá tenemos que pasar N0 restando, luego N0 dividiendo, que tienen acá la expresión, y luego la concentración dividiendo. De esa manera, el coeficiente de corrección se define como la variación del índice de refracción respecto, fíjense que está dividiendo N0, respecto al índice de refracción de referencia, por unidad de concentración, es decir, que está dividido por la delta de concentración. Todo esto tiene que ser medido a temperatura óptima. Si calculamos la derivada de la gráfica que tenemos, ¿sí? Acá tenemos la ecuación. La derivada del índice de refracción con respecto a la concentración va a ser igual. La derivada de una constante, ¿cuánto es? ¿Recuerdan? 0. Y la derivada de una constante por la concentración va a ser directamente la constante. Es por eso que la derivada de esta función va a ser igual al índice de refracción de referencia por el coeficiente de corrección. Y como vimos, como ustedes ya saben, eso es igual a la tangente del ángulo que forma la recta con la horizontal. De esa manera, ustedes pueden calcular este coeficiente de corrección como la tangente de beta dividido el índice de refracción de referencia. Bueno, si hay tiempo, en el laboratorio se le van a entregar las diferentes soluciones de sacarosa. Y si hay mucho tiempo, se le entregará una solución de sacarosa concentrada para que ustedes hagan las deducciones y midan el índice de refracción a 20 grados centígrados de todas las soluciones preparadas. Se utiliza la lámpara de luz de sodio en la línea D, que tiene esta longitud de onda, 0,5983 Armstrong, y se leen el índice de refracción para las diferentes soluciones de sacarosa. Acá tienen ya el ejemplo. Si no hay tiempos, utilizarán esta curva de calibrado. Recuerden que llamamos curva de calibrado, pero es una recta. Fíjense que a 0% de sacarosa se midió un índice de refracción igual a 1,333. Generalmente el índice de refracción se mide con 4 decimales, es decir, que acá tenemos un 0, y representa el índice de refracción del agua pura. Ven que a medida que va aumentando la concentración del soluto, aumenta la lectura del índice de refracción. Se puede hacer una gráfica del índice de refracción en función de la concentración y obtener experimentalmente la curva de calibrado que vimos anteriormente. El Excel directamente les da la ecuación de la recta, donde I es el índice de refracción y X es la concentración. 1,3294 será el índice de refracción de referencia del agua pura o del agua que estamos utilizando a la temperatura del ensayo, y 0,0019 será la pendiente de la recta, que es igual al índice de refracción de referencia por el coeficiente alfa. Para identificar correctamente esta curva de calibrado, tenemos que calcular el coeficiente alfa, que tendrá las unidades 1 sobre la unidad de concentración que estamos utilizando. ¿Comprenden? Recuerden que el índice de refracción es adimensional. Acá tienen lo mismo, pero para una solución de proteína.
¿qué solución de proteína vamos a utilizar? Un suero. Entonces, es distinta el suero a una solución que tenga proteína y agua solamente. Ustedes ya saben. Pero bueno, si tienen un suero de concentración conocida, que lo determinaron por Buehler, por ejemplo, ¿sí? Pueden hacer las diluciones correspondientes. Por ejemplo, este suero tiene 80,6, no gramos por ciento. Ustedes saben que las concentraciones normales serán de 8 gramos por ciento, en realidad es gramos por litro. Si tienen 80 gramos por litro, pueden diluirlo y obtener diferentes concentraciones, soluciones de diferente concentración de proteínas y medir el índice de refracción. De esa manera se puede trazar una curva de calibrado de índice de refracción en función de la concentración de proteína. Fíjense que en este caso dio perfecta la curva de regresión, donde 1,336 es el índice de refracción de ese soluto. Recuerden que no es agua pura en el suero, sino que tiene iones, aparte de proteína, y 0,0002 es el producto entre 1,336, que es el índice de refracción de referencia, por el coeficiente alfa, coeficiente de corrección del índice de refracción en función de la concentración de proteínas. ¿Estamos? Entonces ya tenemos las dos curvas de calibrado. En el laboratorio se les puede entregar un suero para que determinen la concentración de proteínas rápidamente. La lectura lleva menos de un minuto, es muy sencilla, o un minuto, y en un minuto pueden encontrar la concentración proteica de diferentes sueros en vez de realizar Buehler. Ya ustedes van a hacer el laboratorio de Buehler anteriormente y se van a dar cuenta cómo ahorramos tiempo si utilizamos índice de refracción. ¿Comprendido? Se puede realizar la curva de calibrado una vez y luego medir cualquier cantidad de suero. Recuerden que es a temperatura constante. Lo mismo con soluciones de sacarosa. Si tienen la curva de calibrado, la determinación de la concentración de sacarosa es inmediata. ¿Comprendido? ¿Sí? Luego vamos a ver otra forma de medir la concentración de proteínas en suero, en la que no es necesario utilizar una curva de calibrado. Pero si tienen las curvas de calibrado, ya está resuelto el problema. Pueden medir concentración con un refractómetro. Es un equipo que van a ver en la práctica, es muy sencillo de manejar. Bueno, aparte de ver la variación en función de la concentración y utilizarlo con fines cuantitativos, ¿sí? Podemos estudiar el comportamiento del índice de refracción de cualquier sustancia pura o cualquier solución en función de la temperatura. Recuerden que al aumentar la temperatura, la densidad generalmente disminuye. ¿Sí? Entonces, el índice de refracción, en función de la temperatura, va a tener una gráfica, ¿sí?, descendiente. Es decir, que si aumentamos la temperatura, va a disminuir el índice de refracción. Si vemos, podemos realizar una tabla en la cual variamos la temperatura, la vamos aumentando y midiendo el índice de refracción del agua en este caso, nos vamos a dar cuenta de que el índice de refracción disminuye continuamente, ¿sí?, pero no en forma constante. Es decir, que la gráfica de índice de refracción en función de la temperatura no es una línea recta, ¿sí? Actualmente se podría utilizar muchísimos programas para calcular una expresión que ligue el índice de refracción en función de la temperatura, pero lo que se hacía antiguamente, o lo que se puede hacer ahora para manejar una ecuación lineal, es linealizar la respuesta. Entonces, este gráfico lo podemos dividir en tres partes, fíjense, de 14 a 20 grados,
de 20 a 32 grados y de 32 a 42 grados, y de esa manera construir 3 líneas rectas, con la misma expresión que manejábamos anteriormente, ¿sí? Que el índice de refracción va a ser igual al índice de refracción de referencia, en este caso va a ser menos el índice de refracción de referencia por el coeficiente alfa y por la variación de temperatura. Como era antes la concentración, ahora será la temperatura. Pero recuerden que al aumentar la temperatura disminuye el índice de refracción, por eso el signo menos. ¿Está bien? Y alfa será el coeficiente de corrección por temperatura. Entonces tendríamos que tener o manejar 3 ecuaciones para tener el comportamiento del índice de refracción del agua pura en función de la temperatura. Si utilizamos un rango de temperatura mayor, es posible que necesitamos 4 o 5 ecuaciones. La idea es tener un comportamiento lineal en todos esos rangos de temperatura. Recuerden acá, la horizontal formaría un ángulo mayor a 90 grados con la gráfica, ¿sí? Porque tienen pendiente negativa, ¿no? Entonces la tangente de beta va a ser igual a menos la tangente de beta 1. ¿Sí? Recuerden lo del ángulo complementario, ¿sí? La tangente de beta se mide abajo en el círculo, se trazaba un auxiliar y en el círculo se medía abajo y por lo tanto la tangente de beta, un ángulo mayor a 90 grados, va a ser igual a menos la tangente de beta 1. ¿Está bien? Entonces recuerden, la gráfica sería una gráfica con ordenada al origen y con pendiente negativa. Y es el índice de refracción, X es la temperatura. La ecuación sería de este tipo, índice de refracción de una sustancia pura o de cualquier solución. Va a ser igual al índice de refracción de referencia por el coeficiente de corrección por la temperatura, más un índice de refracción de referencia, que es la ordenada al origen. El signo más en este término implica que uno de estos coeficientes tiene que ser negativo. Bueno, el índice de refracción de referencia no, y por lo tanto estamos definiendo el coeficiente alfa con valor negativo. ¿Está bien? Recuerden, el coeficiente alfa es un coeficiente de corrección que se va a definir, igual que en el otro caso, este coeficiente de corrección se define como el índice de refracción por unidad del índice de refracción de referencia sobre la variación de temperatura. Y su valor es negativo. ¿Por qué? Porque si yo aumento la temperatura, disminuye el índice de refracción. ¿Está bien? Y la tangente, es decir, la pendiente, que era la tangente de beta, ¿sí? Va a ser igual, como siempre, a índice de refracción de referencia por alfa. Entonces alfa, que es el coeficiente que queremos conocer, va a ser igual a la tangente del ángulo con la horizontal dividido en el cero, que va a ser igual a menos la tangente de beta, recuerden que era el ángulo complementario, dividido el índice de refracción de referencia. Y las unidades serán grados centígrados a la menos 1. Recuerden que el índice de refracción es adimensional. Si acá tenemos grados centígrados, alfa tiene que ser 1 sobre grados centígrados para simplificar las unidades. ¿Está bien? Entonces recuerden, tienen 2 trabajos para realizar si es que hay tiempo para hacerlo en el laboratorio. Uno sería determinar la concentración de macromoléculas en soluciones acuosas. Para ello van a utilizar las curvas de calibrado.
y van a poder determinar concentración de solución de sacarosa o de glucosa y la concentración de un suero bovino, por ejemplo. También pueden estudiar en función de la temperatura, ya que el sistema tiene un control de temperatura regulable fácilmente con una perilla, ¿sí? También se puede determinar la concentración de proteínas en un suero, ¿sí? Pero no utilizando una curva de calidad, sino conociendo un poco más lo que es un suero de los vertebrados, ¿sí? En realidad el índice de refracción está o depende, ¿sí?, de todos los solutos que están presentes en esa solución, ¿sí? Es decir, que en disolución en el suelo de los vertebrados, ¿sí?, existen macromoléculas cristaloides y cristaloides, ¿sí? Y por eso el índice de refracción de un suelo estaría en función del índice de refracción del agua, del índice de refracción de las proteínas y del índice de refracción de los cristaloides. Cuando nosotros realizamos una curva de calibrado, en función de la concentración proteica, podemos eliminar todos esos índices de refracción. Si vamos a determinar la concentración proteica con una sola medida del índice de refracción, debemos conocer el índice de refracción del agua, el índice de refracción de los cristaloides, y de esa manera vamos a calcular el índice de refracción de las proteínas. ¿Está bien? En otras palabras, si medimos el índice de refracción de un suero, ese índice de refracción va a ser igual al índice de refracción debido a las proteínas, más el índice de refracción debido al agua, y más el índice de refracción debido a los cristaloides presentes en el suero. Como se conoce experimentalmente los valores del agua y de los cristaloides, los valores del índice de refracción, entonces podemos obtener el índice de refracción de las proteínas, que acá lo llamamos índice de refracción corregido, que será igual al medido menos, como ven en esta fórmula, menos el agua, menos el índice de refracción de los cristaloides. ¿Comprendido? ¿Sí? Y como se sabe que la variación del índice de refracción por cada 10 gramos por litro de proteína es 0,00172, se puede calcular fácilmente la concentración proteica en los sueros. Es decir, que ya no dependemos de una curva de calibrado. Directamente, si podemos medir el índice de refracción del suero y tomar como valores conocidos los índices de refracción del agua y de los cristaloides, y saber cuánto varía el índice de refracción por cada 10 gramos por litro de proteína, podemos calcular la concentración proteica de los sueros con esta regla de 3 simple, directa. ¿Estamos? Entonces, directamente calcularíamos los gramos por litro en un suero, gramos por litro de proteína en el suero, midiendo el índice de refracción del suero. Con esta fórmula directamente obtendríamos ese valor. Entonces ahora sí, tomando como verdaderos todos estos valores, podríamos obtener la concentración de proteínas en un suero haciendo la lectura del índice de refracción, la cual lleva menos de un minuto. Y de esa manera medir casi instantáneamente la concentración proteica en un suero y poder actuar acorde a ese valor, si es que estamos hablando de personas o animales con un problema de salud.
¿Comprendido? Por último, vamos a ver el refractómetro de AVE, es decir, el aparato. Es muy sencillo, ¿sí? Tiene un ocular, se pone la muestra entre medio de dos prismas, se necesita solamente una gota de la muestra, ¿sí? Entonces van a tomar con una pipeta Pasteur, por ejemplo, la muestra, y sin tocar los cristales con el vidrio de la pipeta, se coloca una gota sobre el portamuestra, que está sobre dos prismas. Luego se enfoca con una lámpara de luz monocromática, que generalmente es la de sodio, es la única que tenemos en la universidad, creo yo, y se observa en el ocular. El ocular es muy sencillo, es monoocular, ¿sí? Uno solo, y se puede regular las distancias, como para que ustedes vean mucho mejor de lo que tienen acá en la figura que estamos mostrando en la guía de trabajo. Fíjense, van a tener dos zonas en el ocular, la parte superior, ¿sí? Y la parte inferior. La parte superior es un rectángulo, ¿sí? Que ustedes van a poder subir y bajar esta línea que separa la luz y la sombra con un tornillo, ¿sí? Es decir, con una perilla del instrumento. Van a tener, ¿sí?, las diagonales de este rectángulo para que ustedes posicionen esta línea que separa la luz y la sombra justo en la mitad. De esa manera, cuando esté en la mitad, como hay sombra sobre el medio menos denso, ¿sí?, van a obtener el rayo crítico. Y una vez que obtengan el rayo crítico, recién ahí vienen al óvalo de abajo, ¿sí? Y ahí en ese óvalo van a poder ver dos escalas en el refractómetro que tienen en el laboratorio. Hay otros refractómetros que tienen una sola escala. En el del laboratorio, en la parte superior, van a tener una escala de índice de refracción. Y en la parte inferior, una escala de sacarosa. ¿Sí? Porque es un refractómetro construido para la industria del azúcar. Entonces, en la parte inferior directamente van a ver la concentración de sacarosa, si están trabajando con una solución de sacarosa, y si trabajan con otro tipo de soluciones, por ejemplo con un suero, van a ver el índice de refracción en la escala superior. ¿Está bien? Recuerden que la lectura se debe realizar una vez que consiguen el rayo crítico acá en el rectángulo superior. Para ellos van a mover una perilla en el equipo que es la que va moviendo el ángulo de incidencia para que el ángulo de reflexión sea de 90 grados. ¿Está bien? ¿Comprendido? Bueno, si no tienen ninguna duda, van a realizar el cuestionario.